Amigos, dejamos al final los temas nacionales. Es importante mencionarlos, aunque nosotros pues enfocamos nuestro análisis sobre todo en asuntos de carácter local. Veamos este video de lo que nos está cayendo encima a todos. Una cosa es que hayan votado por ustedes, una cosa es que efectivamente tengan una mayoría legislativa y otra muy distinta es que se quieran abrogar las funciones de un Congreso Constituyente. Esas son dos cosas completamente distintas. Hay una terrible confusión aquí. Bueno, pues ahí tienen ustedes estas imágenes, tanto la de Clemente Castañeda como la anterior, donde estaba Gerardo Fernández Noroña, ocurrieron la semana pasada en el Senado. Aprobaron la denominada reforma de supremacía constitucional. Yo escuché argumentos bastante, digamos, sólidos de la oposición, pero pues lo que está sucediendo es que van a dejar, dicho así en términos muy sencillos, van a dejar blindadas las reformas de Morena, para que nadie las pueda discutir, para que nadie pueda decir, eso no se vale. Todas las que le están haciendo a la Constitución. Bueno, ahorita ya no se reforman los reglamentos de policía y buen gobierno, se reforma la Constitución cada tercer día, ¿no? Sí. No sé, a mí me parece grave, no sé qué opinan ustedes. Aunado a eso es que se anula la posibilidad de presentar un amparo o una controversia, una acción de inconstitucionalidad, que era lo que presentaban en los argumentos algunos de los senadores, bueno, de los pocos que dejaban hablar. Ahí veíamos incluso la guerra de carteles. ¿Qué sesión? Me parece que tú también la estabas viendo al tiempo, la que se vivió ahí en el Senado. No, muchas gracias, terminó temprano. ¿A qué horas? A las 12:15, vámonos. Pero rápido, ¿no? Que se aprobó y vámonos. Sí. Es algo que sí hay que ponerle atención. En la mayoría de los países con una democracia, un sistema democrático, funciona como opera México o como operaba. 3 poderes, en donde al final de cuentas, perdón, el Poder Judicial es el que dictaminaba si había o no una irregularidad en las reformas que se avalaban en el Poder Legislativo. Lo que está pasando, de verdad, es una gandalle total, creo que es la palabra precisa, es replicar modelos, aunque a muchos no les gusta, pero en el comparativo es modelos como Venezuela, en donde de verdad que el partido en el poder tiene todo el control, absolutamente, y es vertical. Vamos a ver qué ocurre. Me preocupa la no retroactividad, porque puede detonar que no solamente la reforma judicial, que es lo que pretenden que se eche abajo, sino otro tipo de legislaciones que se vengan abajo al no tener el candado de no lo puedes tocar porque no es retroactivo una reforma. Entonces, sí se necesita que un verdadero constitucionalista haga como un decálogo de los grandes riesgos a los que nos van a someter el agandalle de Morena. Yo lo he dicho una y otra vez, como está actuando Morena, es una manera de un sistema hambriento de, tras una sequía de buscar el poder, lo obtienen y vemos este tipo de consecuencias. Muy lamentable. Bueno, si me permiten añado, lo que pasa, Mario, es que ciertamente pues están cancelando las posibilidades de circular, ¿no? Sí. Es pensamiento único, ¿no? Pues tú decías hambriento, para mí no es otro término, que es un autoritarismo total. Totalmente. Total, ya. Lo que pasa es que luego nos dicen que va a haber una suerte de control general. Pues, ¿quién es el que manda? En el mundo católico, La chequera. entre los católicos siempre se ha hablado de la infalibilidad del Papa. En este caso, la infalibilidad sería de los diputados y senadores de Morena, porque lo que ellos aprueban o vayan a aprobar ya no tiene manera de revisarse, cuestionarse, es decir, cualquier cuestionamiento, insisto, va en contra de lo que Morena quiere, con el argumento de que ellos tuvieron la mayoría y por eso pueden hacer absolutamente lo que quieran. Toda la vida se han revisado las leyes y las reformas, y si alguien las impugna, pues se sometían a una revisión a ver si procedía o no procedía la interpelación, pero en este caso ya ni siquiera ese privilegio vamos a poder tener. Entonces sí es un error, aunque probablemente logren destrabarlo en los próximos días porque los ministros están comenzando a ceder. Yo considero que la reforma constitucional que se hizo para evitar que la Corte congele la reforma judicial sí trastoca en un futuro que la Corte pueda decidir o pueda revisar algunas decisiones que se tomen desde el Congreso, ¿no? Esto, desde luego,
le quita ese valor, ese poder al amparo para poder tener ese equilibrio. Es una gran responsabilidad que tiene el partido dominante que está en el poder y bueno, todavía no pasa, no podemos decir que estamos ante una dictadura, no se ha visto alguna determinación o algún término legal que nos pueda llevar a pensar en eso. Vamos a ver, tiene una gran responsabilidad Morena en la bancada y desde luego pues al llevar todas estas leyes, así es que pues tanto poder en sus manos, veremos cómo resulta. Híjole, sí está delicado ese tema, pero es un debate completo, muy técnico en esa cuestión. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Que junto a la gran discusión legal, porque el día de hoy tenemos ya una coincidencia. Por un lado, declara el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, si la Corte rechaza la reforma, vamos a entrar en una crisis. Y por otra parte, uno de los ministros de la Corte, responsable de presentar el proyecto, ya le dio apertura a las acciones de inconstitucionalidad del PAN y del PRI. Y el ministro abre la puerta a que se revise la reforma. ¿Pero qué vamos a hacer si ya la nueva reforma de supremacía constitucional borra al ministro? Bueno, no tenemos una dictadura porque estamos acostumbrados a pensar en dictadura unipersonal, es decir, un hombre fuerte en el poder que dice qué se hace y qué no se hace. Pero ahora vamos a tener una suerte de dictadura de partido. Y el asunto es quién manda en el partido. A mí me parece que es una enorme irresponsabilidad porque, a ver, la historia nos ha mostrado que lo correcto al momento en que llegan pues partidos o personajes con un poder tan trascendente, se tendría que buscar por fortalecer a las instituciones y no fortalecer al poder mismo, que se puede cambiar fácilmente de un sitio a otro. Y me refiero, a ver, esto después pudiera revertirse, incluso en contra del mismo Morena, en caso de que llegue un personaje que pueda llegar y se construya a partir de un discurso atractivo, a partir de unas propuestas que puedan resultar, digamos, lo suficientemente motivadoras para tener el voto a su favor y no ser directamente de Morena. Y esto mismo que hoy Morena está pues digamos que poniendo sobre la mesa como una supremacía de su pensamiento único, se pudiera revertir, y eso en detrimento, dejen ustedes de ellos y de esos políticos del país en sí, ¿no? Sí, no, O sea, claro. Eso es en realidad lo que está en riesgo y no se piensa más allá de lo que ahorita está ocurriendo en este periodo legislativo, perdón, en esta legislatura en sí, o en esta presidencia en particular, o con este personaje. No se fortalece la institución, al contrario, se degrada. Bueno, ciertamente podríamos hablar más de esto si me permiten, porque luego tenemos nuestra sección de virales y no queremos recortarla, pero les quiero hacer un par de planteamientos, sobre todo en atención a nuestros televidentes. Hay un asunto que está agravándose con el paso de los días, la crisis de violencia. Este fin de semana, según las cifras, espero no estarme equivocando, hubo 239 homicidios y el estado puntero ya es Sinaloa. ¿Qué crisis la que se está viviendo en Sinaloa? Ya no hayan cómo hacerle. A la presidenta le preguntan y le echa la culpa a Estados Unidos por haber detenido a un líder criminal como el Mayo Zambada. Y luego tenemos la otra crisis de inseguridad en Guerrero, en Tecpan, 16 homicidios solo en ese municipio el fin de semana. Y la única explicación que tenemos es la de García Harfuch, que se están confrontando dos grupos criminales y que las armas vienen de Estados Unidos. Y bueno, pues entonces ya estamos contentos con eso. Y que si me permites, nada más el apunte, sí observo a partir de lo ocurrido en este enfrentamiento en Sinaloa, donde fallecieron, bueno, se hablaba primero de 19 y luego se reconfiguró porque no todos eran pertenecientes al crimen organizado, creo que terminaron siendo 16 presuntos delincuentes. Sí se observa a partir de ese movimiento en particular, de ese enfrentamiento en particular, un cambio en la política de seguridad, o al menos es la lectura por encima, pienso, por lo menos el combate frontal se observa. Eso no lo vimos durante el sexenio pasado. Pues urge porque Bien, nos indican en producción que tenemos que ir a los videos virales y hago este abrupto cambio porque precisamente el primer video viral que les vamos a presentar tiene que ver con un desplazamiento de las acciones de violencia de la zona de Culiacán y municipios vecinos ahora a Mazatlán. Y en Mazatlán el video no les va a decir mucho, pero sí lo que dice un niño detrás de la cámara. No pasa nada. Tengo miedo. No pasó balazos. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. No.
pasar nada. Y remontándonos al origen de toda esa violencia, a un gran socio de este cártel de Sinaloa, bueno, pues vamos a ver justamente que escribió un libro que dice todo lo que un gran hombre tiene que hacer por su gran país, y esto, qué mejor que nos lo diga uno de los trabajadores recolectores de la basura. ¿Qué rollo? Hey, dime. Te recomiendo este libro. A ver. Ya lo leí 3 veces. ¿Está muy bueno o qué? O sea, todo El lo que presidente y un gran hombre hace por un gran país. Oh, que Todo lo que hizo. Ah, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Nada. Con Está tu razón. libro, mira. Con razón lo leíste en chica. Lo leí 3 veces. Fíjate todo lo que hizo. Hasta reseña tiene. Y en esta sesión, allá en el Senado, de la que ya hablábamos, de la reforma esta de la supremacía constitucional, pues hubo prácticamente de todo, hubo muchos episodios, pero hubo uno que llamó la atención y es el cuestionamiento de una senadora, Lilia Margarita Valdés de Durango, que le hace a el senador Ricardo Anaya. La primera es muy sencilla porque no he captado plenamente cuál es su formación, senador, su formación académica, porque como que de repente la entiendo su mensaje, sus discursos, pero de repente no. Y la segunda, si sabe realmente usted lo que es la esquizofrenia, ¿por qué está comparando al Senado de la República, a este pleno, con esa enfermedad? Tan sencillitas. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Segundo, ¿por qué utilizo metafóricamente hablando el término esquizofrénico? Porque en lugar de discutir lo que ustedes pretenden modificar en la Constitución, brincamos de un tema a otro. Así el Senado. Así el Senado y así los lectores de México. Amigos, gracias Jorge, gracias Iram, Gaby, estimado Manuel, Mario Muñoz. Amigos, les quiero recordar antes de decirles gracias y buenas noches a ustedes que el sitio web quierotv.mx estrenó ya hace un mes un espacio de opinión. A las personas que me acompañan en esta mesa, con excepción de mi querido Manuel Baeza, que lo estoy convenciendo, les damos un espacio para que opinen. Cada semana tienen una columna de opinión. Yo mismo tengo ahí ese espacio. Los invitamos a que pasen y lean. Busquen en quierotv.mx, además de toda la información que compartimos, la sección de opinión. Hay columnistas que son representantes de todos los sectores sociales y también de los sectores políticos, además de mis colegas periodistas y analistas. Ahí se los recomiendo, opinión en quierotv.mx. Descansen y nos vemos la próxima.